deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, de aquí del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Te adoramos, Señor. Bendito Dios. Te damos gloria, bendito Rey. Amén. Solo Así tú es, eres Padre santo. Aleluya. Y no hay Así nadie es, como bendito tú, Rey. Señor. Así es, Espíritu. Rey de gloria, Rey de Gracias a ti, misericordia, bendito Dios. eterno Rey de bondad eres. Amén. Así es, bendito Dios. Solo tú eres el Señor en nuestras Aleluya. vidas. Así es. Eres la fuente de la vida. Amén. Eres el Rey, Bendito Dios. grande en misericordia, eterno en bondad. Aleluya. Oh, sí, Padre. Tú eres santo, santo, santo. Gloria a ti, Padre. Tú eres santo, santo, santo. Te adoramos, Señor. Y damos gloria a tu nombre, Señor. Amén. Así es, Señor. Muchas gracias, Gracias, Espíritu de bendito Dios. Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, a todos les damos la bienvenida en esta noche. Gloria a Dios por cada uno de ustedes que están allí conectados desde sus hogares, desde sus trabajos, desde el lugar donde ha podido en este momento recibir esta señal y este momento que ha apartado usted con los suyos para poder adorar y exaltar al Señor. Le damos la bienvenida a esta casa, fuente de vida. Le damos toda la gloria y la honra al Señor y pues le clamamos al Espíritu Santo que sea dirigiéndonos en este momento, en este tiempo, para llevar esa palabra rema a cada uno de nuestros corazones. Así es. Bueno, buenas noches, amada iglesia, a todos los que nos escuchan, nos ven a través de las redes sociales. Amén. Hoy que nos permiten llegar a lo más íntimo, a lo más secreto, a lo más privado de sus casas. Hoy Así venimos es. con una palabra de parte del Señor, creyendo que lo que el Señor habla sobre nuestras vidas marca una directriz. Sabemos que estamos caminando conforme a cumplir esa perfecta voluntad. Y continuamos con nuestra serie acerca del diseño para la iglesia. Así es. En este nuevo tiempo, nuestra segunda Amén. parte. El diseño para la iglesia. Y cuando hablamos del diseño es la forma en que el Señor desea hacer en nosotros y a través nuestro. Así es. La iglesia no es el lugar donde nos reunimos. Cuando hablamos de la iglesia hacemos referencia que la iglesia somos usted y yo. Así es. La iglesia la conformamos los hijos de Dios. Y cuando hablamos de la iglesia, de nosotros, no estamos hablando de un auditorio, de un santuario, de un lugar donde nos reunimos. La iglesia somos usted y yo. Y hay un diseño específico para este nuevo tiempo. Reiteramos, el nuevo tiempo del que hablamos es este nuevo tiempo no por iniciar un nuevo año, sino porque hay algo nuevo desde la eternidad para cumplimiento en este tiempo en nosotros. La iglesia, los hijos de la casa Fuente de Vida, empezamos a caminar en este nuevo tiempo y ser entendidos, como lo hemos dicho en las otras enseñanzas y lo hemos compartido. Ser entendidos en los tiempos, ser entendidos en lo que está ocurriendo. Y lo que habla el cielo es que ha venido un nuevo tiempo sobre nuestras vidas, sobre la casa, sobre los hijos de la casa, sobre nuestras familias. Y este es un tiempo de cumplimiento de muchas cosas que los cielos han hablado, muchas cosas que hemos esperado por mucho tiempo, pero que ha llegado la hora de que esto se cumpla, se materialice sobre nuestras vidas y a través nuestro. Cuando nosotros hablamos de un nuevo tiempo, hablamos de las cosas que están establecidas como la perfecta voluntad del Señor en nosotros. Y necesitamos entender que el Señor se manifestará a través de sus hijos, la iglesia. Reitero, el Señor se manifestará a través de sus hijos, la iglesia. Así es. La iglesia somos nosotros, los hijos de Dios. No únicamente aquellos que somos como ministros, no únicamente aquellos que hemos venido por mucho tiempo sirviendo al Señor, no, a través de los hijos. Dice la palabra de Dios que toda la creación gime a una sola voz.
por la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. De los hijos de Así Dios. es. Y cuando habla de los hijos de Dios, es la iglesia, de usted y de mí. Amén. Entonces, en medio de todo esto que ha ocurrido en este tiempo, todas estas circunstancias que han venido, las consecuencias de la pandemia, desafortunadamente muchas personas han sido llamadas por el Señor, desafortunadamente, y lo digo en el buen sentido. Cuando digo desafortunadamente es porque quisiéramos tenerlos con nosotros. Pero cuando hablamos de ser llamados, estamos haciendo referencia de que han sido llamados nuevamente al origen, al cumplimiento de lo que el Señor ha establecido. Así es. Entonces, vamos a caminar y ser coherentes, entender que lo que el Señor ha establecido y que su voluntad es buena, agradable y perfecta sobre nuestras vidas. Y cuando hablamos de que su voluntad es buena, de que su voluntad es agradable, de que su voluntad es perfecta, es que Dios tiene buenos planes con Así nosotros. Es que los planes de Dios no son de destrucción ni de muerte, ni esperar en que usted y yo tropecemos en el camino para castigarnos, para hacernos sufrir, o como si Dios se deleitara viéndonos vivir circunstancias difíciles. Ese no es el Señor. Lo que dice la Escritura es que si nosotros le pidiésemos un pan al Señor, Él nos daría una roca. Así es. Si le pidiésemos un pescado, Él nos daría un escorpión. De pronto nosotros sí que tenemos corazones malos, pero no, el Señor, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Y siempre hago énfasis en eso, porque por mucho tiempo hemos hablado de un evangelio de necesidad, de un evangelio donde Dios solo quiere curarnos, de un evangelio donde Dios no quiere que vivamos cosas tan difíciles. Y quiero decirles que es más que esto. El evangelio del Señor Jesucristo, la consecuencia sobre nuestras vidas después de esta vida terrenal es eternidad. Pero hay un diseño específico que se tiene que materializar en nuestras vidas y a través nuestro. Y para eso necesitamos entender cómo caminar sobre la faz de la tierra en medio de estos tiempos tan controversiales y tan difíciles. Cómo caminar en medio de estas circunstancias. Tenemos que aprender a caminar en libertad. Tenemos que aprender a caminar conforme el Señor lo ha establecido. Y para eso necesitamos ser entendidos. Y necesitamos saber cuál es el diseño de parte de Dios sobre nuestras vidas y cómo Él desea manifestarse a través nuestro y en nuestras vidas. Y vamos a la bendita palabra. Amén. Hoy vamos a tomar el ejemplo de cómo el diseño original de Dios para la iglesia en medio de este nuevo tiempo. ¿Cómo es? Y vamos a estar en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y en el capítulo 3 en el mensaje a las 7 iglesias. El Señor da un mensaje específico. El mensaje a las 7 iglesias. Y vamos a empezar a ver cuál es la iglesia modelo y cuáles fueron las circunstancias que los otros enfrentaron. Así es. Apocalipsis, vamos a la palabra, capítulo por favor, 2. Al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y dice su palabra: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta es la primera parte. La primera. Aquí está hablando la iglesia consentida del apóstol Pablo, la iglesia de Éfeso. Así es. Pero en la iglesia de Éfeso hay una característica especial. Servidores Eran de buen corazón, lo dice el versículo 2. El Señor no desconoce el trabajo que han hecho, pero tiene una cosa contra ellos. ¿Qué tiene el Señor contra el que dejaron su primer amor? Ese primer amor con el que se encontraron, con el que le servían al Señor, con el que con anhelo compartían inclusive del Señor, lo han dejado atrás. Hemos hablado y lo hemos compartido en varias ocasiones. Aquí hay una interpretación o una traducción donde la semántica quedó un poquito diferente. Pero en el texto fuente, en el original, lo que quiere decir el versículo no es que dejaron el primer amor, sino que dejaron el amor primero. Así es. O sea, hace referencia, porque si decimos el primer amor, es como que hay diferentes amores. Sí, no, señor. Dios es amor, Dios es uno. Es. Aquí lo que nos dice el texto es que dejó su amor primero. O sea, el amar al Señor por sobre todas las cosas. Vemos que aquí ocurrió en la iglesia de Éfeso, la dificultad más grande es que ellos
se preocuparon por el servir, Así es. se acostumbraron al servir, pero descuidaron al Señor que servía. Está de moda la palabra, es que estamos fríos, ¿no? Hoy la hemos escuchado varias veces, estamos fríos. Descuidamos el amor primero, porque mi amor hacia el Señor debe estar por sobre todas las cosas. Amén, así es el primer mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus almas. Sí, hay muchas cosas que en el entorno nos acostumbramos y vivimos en eso. Sí. Pero el amor primero, por sobre todas las cosas, el amor primero, escúcheme, debe ser hacia el Señor. Así es. Y lo que el Señor le habla a la iglesia de Éfeso es esto. Gracias por servirme y no he olvidado su servicio. Está muy bien todo lo que han hecho. Dice que aprendieron a juzgar y a discernir muchas cosas. Han sufrido, han tenido paciencia, han trabajado arduamente. Pero lo que el Señor tiene en contra de ellos es que se preocuparon más por el servicio que por el Señor al que sirven. Así es. Y creo que esto es algo que no está en el diseño de la iglesia de este tiempo. En este nuevo tiempo que estamos viviendo es algo que nosotros como iglesia no podemos descuidar. Amar al Señor por sobre todas las cosas y que temor a Jehová venga sobre nuestras vidas. Escúcheme, amar al Señor por sobre todas las cosas y que temor al Señor venga sobre nosotros y que no nos preocupemos solo por servirle al Señor y amar el servicio al Señor, sino primeramente por amar al Señor, agradar al Señor por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, así es. Eso es lo que se ve y eso también se puede resumir, esa parte de lo que vivía la iglesia de Éfeso, en lo que sucedió en medio de esta pandemia. ¿Cuántos de pronto ya estaban acostumbrados al movimiento, cierto? Al movimiento y a los tiempos y entonces ya se habían acomodado y creían que ese era su amor al Señor. Tristemente hoy se escucha muchos que, no, pero es que me enfrié, me alejé, di un paso atrás, ya no quiero seguir, porque acostumbraron su vida espiritual aparente o su búsqueda del Señor solamente en medio de una congregación. Sus tiempos de intimidad solamente los tenían en medio de una congregación. Y eso hace parte de lo que sucedió y trajo dentro de esta pandemia, que se dieron cuenta que el Señor empezó a levantar precisamente ese altar familiar cuando todos tuvimos que estar encerrados. Ese realmente buscar del Señor en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras vidas y no en medio de tal vez unas 4 paredes que pueda hacer la iglesia. Y eso le sucedió a la iglesia de Éfeso. Esa primer generación que mantuvo ese primer amor al Señor, que por ese amor al Padre, fue que constituyeron este lugar, fue que empezaron, se empieza a perder porque ellos empiezan a fallecer, esa primera generación, y la segunda generación solamente se preocupó por precisamente eso, el servicio, darle a uno, darle a los otros, pero con un motivo muy equivocado, que no era ese verdadero amor al Padre, sino hacer y que tal vez le vieran y que tal vez le sirvieran. Y el Señor les dice, he visto su trabajo. Claro que sí, lo han hecho, y tal vez muchos dejaron algunas cosas por venir a hacer aquí, y está muy bien, el Señor en ningún momento les dice que no, pero dice, se olvidaron ese primer mandato, que es amarme a mí por sobre todas las cosas. Así es, el primer mandamiento, ¿no? Nos manda, y él mismo se lo dijo a los apóstoles, el que quiera ser servido, ¿cierto? Primero sirva. Claro, el que quiera el ser servicio, grande. El servicio es maravilloso, y es maravilloso poder servir, pero necesitamos comprender que antes de ello, la búsqueda del Señor es lo primero, porque ahí demostramos que es lo primordial en cada una de nuestras vidas, y eso no se nos puede olvidar. Así que ese es el primer mensaje de esa primera iglesia, la iglesia de Éfeso, pero comparémosla como está en el día a día, hoy para cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque todos podemos tal vez pasar por esa situación, pero hoy el Señor nos está diciendo, no olviden que ese primer mandato, amarme a mí por sobre todas las cosas. Ese es el resumen del mensaje de la iglesia de Éfeso. Así es. Amar al Señor por sobre todas las cosas. Amén. Vamos a ver qué le dice el Señor a la iglesia de Esmirna. Así es. La iglesia de Esmirna, ahí en el capítulo 2, versículo 9. Y dice su palabra a partir del versículo 9, capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El mensaje a la iglesia de Esmirna, wow, sí. Permanecer fiel. Permanecer ahí. O sea, el Señor les dice, permanezcan fieles. No desconozco lo que han hecho, las tribulaciones, los momentos difíciles, la pobreza. Ahí no está hablando de escasez de recursos, porque dice ustedes son ricos, sino de la pobreza de espíritu. De espíritu, que son aquellos así que es. dependen del Señor, de lo que hablan las bienaventuranzas. De esa pobreza está hablando. Pero también dice que aprendieron a juzgar y ver muchas cosas. Pero en resumen les dice, permanezcan fieles. Fieles en medio de toda circunstancia. Esta situación que ha venido a nivel mundial y que ha acarreado tantas y tantas malas noticias, es aquí donde usted y yo estamos llamados a permanecer. Así es. Fieles. Así es. Escúcheme, fieles en medio de todos los tiempos. Y puestos los ojos en Señor por encima de todas las cosas. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero también dice en el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, con el versículo 10, el Señor les habla que van a venir momentos difíciles, circunstancias, pero que permanezcan fiel, que de todas el Señor nos va a guardará. guardar. Que aunque venga el enemigo y tal vez quiera zarandear la vida, o tal vez quiera aparentemente colocar circunstancias complicadas, el Señor les dice permanezcan ahí, que el enemigo va a venir tal vez a atacarle, pero recuerden que yo estoy con ustedes, que aunque haya blasfemia, que aunque ustedes se encuentren en tribulación, ahí estoy con ustedes. Oiga lo que les estoy diciendo, permanezcan y manténganse ahí, que el Espíritu Santo está con ustedes. O sea, es maravilloso. ¿Cuántos en medio de estas situaciones tal vez pasaron muchas circunstancias? Hemos escuchado testimonios hermosos y maravillosos, que en medio de la pandemia muchas empresas crecieron, se sostuvieron, muchos recibieron milagros, provisión, o sea, cosas maravillosas. Pero también hemos escuchado otros que dicen, no entiendo cómo, pero pasó tal vez alguna situación difícil, después vino la bendición y vieron el sello del Señor. Pero mientras pasaron esas circunstancias difíciles, no se olvidaron del Señor, y eso es lo que está diciendo aquí a la iglesia. Aunque pasen situaciones difíciles, no olviden lo que yo he hecho por ustedes y manténganse, perseveren, permanecer fiel en el Señor. El mensaje a la iglesia de Éfeso, amar al Señor por sobre todas las cosas, primeramente. El mensaje a la iglesia de Esmirna, permanecer fiel. Vamos a la iglesia de Pérgamo. A partir del versículo 12, capítulo 2. Iglesia de Pérgamo. Dice su palabra. El versículo 13. Versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fue fiel muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Mensaje a la iglesia de Pérgamo. Es claro, ¿no? El mensaje a la iglesia de Pérgamo es caminar en integridad. En integridad, ser coherentes. Ellos están en medio de personas que tal vez pueda hacer lo que te sucede a ti. Estar en medio de personas, de circunstancias, de situaciones que no van en línea de lo que el Señor dice. Sí, porque el Señor mismo les dice, ahí donde mora Satanás, están en medio tal vez muchas situaciones complicadas, pero el Señor les dice, aunque estén ahí, manténgase, oiga lo que le estoy diciendo, porque están rodeados de todo eso. Dice, pero ten cuidado, porque estás también con aquellos que han adorado ídolos, ¿cierto? Que están tras ídolos. Ojo con lo que estás haciendo. El Señor les está llamando también. Una de las cosas que más eran atacados, estas corrientes doctrinales en la iglesia en Pérgamo, y creo que el factor más determinante aquí es que no creían en la resurrección.
dentro de su doctrina y filosofía, esta secta antigua de los Nicolaitas, ellos no creían en la resurrección, sino en la reencarnación. Y vemos, el libro a los Hebreos dice que está escrito para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque si no creen en la resurrección, no pueden tener vida en Dios. Así es. Y por eso cuando esta doctrina intentó permear sobre la iglesia de Pérgamo, ellos la rechazaron. Pero porque su fundamento era que no creían en la resurrección. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús lo dijo, solo en Él hay vida. Y esto es lo que más el Señor recalcaba sobre ellos, sobre la iglesia de Pérgamo. Así es. Vamos a la iglesia de Teatira. Aquí vamos a ver algo bien particular también. Iglesia de Teatira, unos versos más adelante, en el versículo 19. 19. Dice su palabra. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y les regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Así es. El mensaje contra Teatira es el siguiente. Manténganse íntegros, santos, pero algunos ya tropezaron, algunos ya cayeron, y estos ya tienen su recompensa. El mensaje a las 7 iglesias, solo hay una iglesia a la cual el Señor le dice, continúen así. A las demás les demanda algo. Y aquí es porque se dejaron contaminar por la manipulación, por este espíritu que a lo que quiere hacer es caer a los que están en autoridad. Jezabel, que ya fue juzgado. Recuerde que la muerte de Jezabel es que su juicio fue que los perros la comieran, se la comieran. Textualmente, literalmente, se la comieran. Y aquí lo que vemos es una iglesia que llegó a ser contaminada por toda esta manipulación, esta hechicería y por cosas sacrificadas a los ídolos. Por inmoralidad sexual, que es lo que trae Jezabel. Claro, por tener el poder a través de la sexualidad y de la manipulación. Pero el Señor les dice, caminen, retengan lo que tienen, no lo dejen ir. O sea, hay esperanza para esta iglesia, pero muchos tropezaron en el camino. Así es. Vamos a Sardis. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Dice su palabra. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas... ¿Dónde? ¿En qué verso vas? Capítulo 3, versículo 3. No, el versículo 1. Inicia en el 1. Me dijiste. Capítulo 3, ok. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Hipocresía, ¿no? Aparentan lo que no son,
muestran lo que no son, pero el Señor les dice, pero aún tengo algunos que han permanecido en lo recto y en lo íntegro. Aún recuerdo. Mire, cuando la Escritura dice que el Señor busca uno puesto en la brecha, solo necesita uno puesto para transformar una generación. Y es lo que ocurrió en la iglesia de Sardis. Por los santos y los que habían sido guardados, el Señor no trajo juicio sobre la iglesia de Sardis, sino extendió su misericordia para que muchos se volvieran a Él, a caminar una vida de santidad, de integridad, de rectitud, conforme el Señor lo ha dicho. Así es, esta iglesia había olvidado esos fundamentos iniciales de la fe, ¿cierto? Era una iglesia que se había levantado creyendo al Señor, declarando al Señor, pero en su caminar, en su proceso de tal vez de crecimiento, de tal vez de los años, ellos se dejaron contaminar de pecado. Por eso aquí no se ve que las estén tal vez exaltando demasiado, pero el Señor le está diciendo, hay unos pocos que no se dejaron manchar, que aún sus vestiduras son blancas, y a ellos vendré, pero les está hablando al resto de la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dejaron contaminar? Es verdad que tal vez en nuestro andar diario y en nuestro caminar y en nuestro cronograma que nos movemos cada uno de nosotros, sucedió un tiempo llamemos de un receso entre diciembre, enero, de vacaciones, de descanso, pero al Señor no se coloca en esto. O sea, en el Señor estamos cada momento y siempre estamos con Él, y eso es casi lo que le está diciendo a la iglesia. ¿Por qué se dejaron contaminar de tantas cosas? ¿Por qué se dejaron llevar por lo que no era? Les está diciendo, hay unos pocos que sí se guardaron y que mantuvieron esos fundamentos de la fe que desde el inicio fueron enseñados a sus vidas, y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Yo no sé qué has pasado hasta el día de hoy, no sé cuánto puede estar hablando el Señor hasta aquí donde hemos venido hablándote a cada una de tus vidas, allí donde te encuentras, en tu casa, en el lugar donde estés, pero el Señor hoy nos está hablando es a nosotros, a través de su palabra. ¿Cómo hemos estado? ¿Cómo nos hemos mantenido? Aunque tal vez estemos rodeados de tantos que están en contra de lo que realmente el Señor nos está enseñando, Él nos dice, si has guardado esas vestiduras blancas, si has estado conmigo, yo voy a estar contigo y por ti es que voy a venir. Eso es lo que nos está hablando el Señor en esta noche, a través de esa iglesia de Sardis. Mensaje a la iglesia de Sardis. Pero revisemos lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea. Así es. Aquí también Dios nos... Filadelfia al final, ¿sí? Sí. Ok, la Odisea. Dice su palabra, capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Así es. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Wow. Ese mensaje lo dice y creo que en un momento compartimos de él. Es impresionante lo que habla la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea vivía lo que tal vez en estos últimos tiempos se ha vivido. Muchos creían que por tal vez asistir a la iglesia, por tener unas riquezas materiales, por tener tal vez un buen estatus, por encontrarse en medio de, esa era una ciudad, por tener lo que querían. Exacto, que se encontraba, llamemos, con unas riquezas, un bienestar a lo que normalmente las personas pueden desear. Una buena economía. Exacto, creían que estaban bien, porque ya lo tenían, ¿cierto? Pero el Señor les dice realmente, unjan su vida, sus ojos que realmente puedan ver la parte espiritual, unjan su boca y que realmente hablen de mí, que lo que tienen no es por eso. Era una ciudad muy rica y ellos creían que todo lo que tenían o lo que habían conseguido era supuestamente por esa bendición del Señor. ¿Y a cuántos escucha uno hoy por hoy decir eso, claro, no? Tengo casa, carro, beca, viajo, el Señor me todo, ama y está conmigo. Y entonces el Señor está conmigo. ¿Cómo se ha confundido esa verdadera bendición y prosperidad del Señor en esas cosas que nosotros queremos y podemos cuantificar o queremos tener? Y no es así. Eso es lo que le está hablando a la iglesia de la Odisea. Así que, por favor, eso es una alerta a nuestras vidas.
no por lo que tengamos material, no por lo que podamos conseguir, no por lo que haya en una cuenta de un banco, no por lo que tal vez podamos adquirir, es porque necesariamente el Señor esté con nosotros. Ahora, y bien lo habló el Señor aquí a la iglesia de Pérgamo, no es que seamos pobres y desventurados, ¿no? Porque ese tampoco es un evangelio No del es su Señor. voluntad, Ujú. claro que no. Pero mucho ojo de qué es lo que hemos tenido y obtenido realmente en el Señor. Así ¿Cuál es. es la verdadera bendición del Señor sobre nuestras vidas? Porque es muy triste que a mí el Señor me diga que supuestamente soy rico, pero realmente soy un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. O sea, está Yo no, hablando de sí, que terrible. las riquezas materiales no son No prioridad en son el Señor. realmente. Así es. Y no es verdadera riqueza, eso son Así es. cosas transitorias. Así es. Pero hemos visto 6 iglesias a las cuales algunas el Señor les anima a continuar lo que venían haciendo, pero que les exhorta directamente en lo que no están haciendo bien. Así es. Pero llegamos a la iglesia de Filadelfia y nos vamos a devolver unos versos. ¿Por qué la dejamos de último? Porque es la iglesia modelo. Así es. La iglesia de Filadelfia, el Señor no tenía nada en contra de ella. Y este es el diseño del Señor para la iglesia en este nuevo tiempo. El mensaje sobre la iglesia de Filadelfia. Y vamos a leerlo, versículo 7 del capítulo 3. Dice su palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy lindo, hermoso. El mensaje a la iglesia de Filadelfia es el diseño. Aleluya, sí es. Si usted y yo atesoramos lo que el Señor ha hablado para nuestras vidas, sobre nuestras vidas y en nuestras vidas, dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ya se ha sido. En medio de las circunstancias por la cual pueda estar estremeciéndose en los cielos y la tierra, por encima de esto, Dios nos ha de guardar. Amén. En medio de todo esto que está ocurriendo, ninguna plaga tocará nuestra morada. Lo que por mucho han corrido es nuestra confianza que en Dios nos guarda, nos protege en medio de cualquier circunstancia. Él es nuestro sustento, Él es nuestra provisión. Amén. Y este es el diseño del Señor, atesorar lo que Él ha establecido en su bendita palabra. Eso es vida para nosotros. Aleluya. Y tiene que ser esa manifestación poderosa en nuestras vidas y a través nuestro. Lo que el Señor está diciendo, lo que el Señor está hablando, es que aquellos que atesoremos su bendita palabra y caminemos en línea lo que Él ha establecido, es lo que el Señor se manifestará y es el diseño de la iglesia en este nuevo tiempo. Aleluya. Guardar lo que Él ha prometido para que se cumpla y se manifieste esa verdad y esa voluntad perfecta. ¿Qué tenemos que usted y yo hacer? Creer, caminar y avanzar. Así es. Creer es eso, caminar creyendo lo que el Señor ha hecho. Así es, creyendo lo que el Padre nos ha hecho. Dice Así que es. por cuanto hemos guardado su palabra,
¿cierto? Y de paciencia, Él también nos guardará. Creámoslo, el Señor lo ha hecho hasta el día de hoy. Mire algo de lo hermoso que hemos podido aprender dentro de todo lo que el Señor nos ha enseñado en estos últimos días. Cuán valioso es lo que tenemos a nuestro alrededor y muchas veces no lo valoramos. Así que mira lo que tú tienes en tu casa, mira lo que tienes en tu hogar, mira lo que tienes con lo tuyo. No desees lo de los demás. El Señor te ha guardado, el Señor ha sustentado tu vida y a los tuyos. Agradécele al Señor por lo que tienes. No desees lo que otros tienen. Primero mira el tesoro que tú tienes en tu Así casa, el es. tesoro que tienes con los tuyos. Y aprende a darle gracias al Señor y mantente firme, que el Señor dice que Él nos guardará en el momento de la prueba. Y creo que hasta el Así día de es, hoy, así es. a todos nosotros y a esta casa, Él Fuente ha de Vida, permanecido nos ha fiel. guardado y ha sido fiel. ¿Cierto? Amén. Bendito Dios. Creo Aleluya. que ese es el diseño, ¿no? Así es. Ese es el diseño para la iglesia en este nuevo tiempo. Amén. Guardar su bendita palabra y caminar. Aleluya. Caminar conforme a lo que Él ha establecido. Bueno, vamos ahora, vamos a tomar la cena. Creo que cada uno de nosotros tiene que atesorar de lo que el Señor nos ha hablado. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, ahí está claro el mensaje. El mensaje sobre la iglesia de Filadelfia es el diseño en este nuevo tiempo. Caminar conforme a lo que el Señor ha establecido y retener lo que Él ha establecido. Retener lo que Él nos ha dado, así es. Vamos a tomar la cena del Señor. Quiero invitarlos a Juan capítulo 6, versículo 47. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Padre, creo que este pan Así es, Señor. y este jugo, Señor, bendito Dios, es tu carne y tu sangre preciosa. Así es. Químicamente siempre serán lo mismo, Señor, pero espiritualmente, bendito Rey de la Gloria, es tu carne preciosa y tu sangre Así es, preciosa. Hoy la tomamos, bendito Rey. Hoy la tomamos siendo uno contigo. Así es, bendito Dios. Que la vida tuya sea en nosotros. En el nombre de Jesús. La vida tuya, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Rey. Muchas gracias, Señor. Amén Amén. y amén. Pueden participar de la cena. Gracias. Gracias te damos a ti, bendito Gracias, Rey. Señor. Bendito Ha eres, sido Padre. maravilloso. Así es, Señor. Rey de la Gloria. Amén. Gracias, Señor. Bueno, Gracias te damos, Señor. les bendecimos de gran manera. Declaramos el favor de Dios sobre sus vidas, a todos los que nos ven a través de sus dispositivos, a través en sus casas, en el lugar donde se encuentre. Y ese mensaje queda en nuestras redes, tanto en la página de Facebook como en el canal de YouTube. Y les animamos a continuar, a entender que hay un diseño específico de parte de Dios sobre nuestras vidas y el cumplimiento de lo que Él ha establecido en nosotros. Así es, bendito. Les bendecimos, saludos a todos. No sé si quieres saludar a los que están conectados Saludamos a o cada uno. saludamos a todos. A cada uno de los que están allí conectados, bendecimos su vida, sus hogares y su descendencia. En el nombre poderoso de Jesús les amamos y les esperamos nuevamente el día miércoles a través de estas redes. Bendiciones. Dios los guarde a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.